El empujón de mi propio hijo resonó más fuerte que mi cuerpo golpeando el piso de mármol. Allí, humillada frente a 30 invitados que me miraban como si fuera una loca egoísta, mientras Javier gritaba que era una mala madre por negarme a regalar mi casa de $900,000 a Paola. Ella merece más que tú, mamá. Mucho más que tú. Fueron sus palabras exactas antes de empujarme. Pero lo que hice después de levantarme de ese suelo cambió todo para siempre. Esa mañana había despertado a las 5, con el corazón lleno de ilusión. Era el cumpleaños número 32 de Paola, y por primera vez en los 4 años que llevaba casada con mi Javier, yo iba a demostrarle que podía ser la suegra perfecta que merecía tener. El aroma dulce del bizcocho de 3 leches inundaba mi cocina, mientras batía el merengue hasta conseguir esos picos perfectos que había aprendido de mi abuela. Mis manos, marcadas por 67 años de trabajo duro, temblaban ligeramente de emoción mientras decoraba cada detalle. La tarta tenía que ser perfecta, como todo en esta fiesta. Había gastado más de $500 en ingredientes gourmet, flores exóticas y decoraciones elegantes. Dinero que realmente no tenía, pero que Paola valía cada centavo. La luz dorada del amanecer se filtraba por las ventanas de mi cocina, iluminando los azulejos que había limpiado hasta hacerlos brillar como diamantes. Esta casa, mi refugio de $900,000 según la última tasación, no era solo ladrillo y cemento. Era el sudor de 30 años trabajando dobles turnos, las lágrimas de una viuda que crió sola a su hijo, los sueños de una mujer que construyó su castillo piedra por piedra. Cada mueble tenía una historia. El sofá de cuero italiano lo compré cuando Javier se graduó de la universidad. La mesa de comedor de roble la elegí imaginando las cenas familiares que tendríamos cuando él se casara. Los candelabros de cristal fueron mi regalo para mí, misma el día que pagué la última cuota de la hipoteca. Todo tenía significado, todo tenía alma. El teléfono interrumpió mis pensamientos mientras colocaba las rosas de fondant sobre la tarta. «Eugenia, llegaremos a las 2 en punto». La voz de Paola sonaba diferente, más autoritaria de lo usual. «Espero que tengas todo perfecto. Hoy es un día muy especial para mí». «Claro, mijita. He preparado todos tus platos favoritos y...» «Perfecto. Javier y yo tenemos algo muy importante que decirte hoy. Algo sobre mi futuro y lo que realmente merezco en esta vida». La línea se cortó abruptamente. Un escalofrío extraño recorrió mi columna, pero lo atribuí a los nervios de querer que todo saliera perfecto. Seguramente iban a darme la noticia que tanto había esperado. Un nieto. La idea me llenó de una calidez que se extendió desde el pecho hasta las puntas de mis dedos. Corrí al baño para arreglarme por 5ª vez esa mañana. El vestido color salmón que había elegido me favorecía, aunque no pudiera esconder las líneas de expresión que contaban la historia de una vida entera dedicada a otros. Me apliqué un poco más de rubor, queriendo verme radiante para mi nuera. La casa entera respiraba celebración. Había encendido velas aromáticas de jazmín en cada habitación. Las flores del jardín decoraban cada superficie y hasta había contratado a una señora para que ayudara con el servicio. Todo tenía que ser perfecto para Paola. Pasé la siguiente hora organizando cada detalle con obsesión. Los cubiertos de plata brillaban como espejos sobre la mesa de caoba. La vajilla de porcelana china estaba perfectamente alineada y había doblado las servilletas de lino en forma de cisnes, tal como me había enseñado mi madre décadas atrás, cuando trabajaba en el hotel más elegante de la ciudad. El menú que había preparado era digno de un restaurante de 5 estrellas. Camarones al ajillo, salmón a la plancha con salsa de mango, ensalada de quinoa con frutos secos y, por supuesto, la tarta de 3 leches que había perfeccionado durante años. Cada plato era uno de los favoritos de Paola, memorizado de nuestras pocas conversaciones íntimas. Mientras verificaba la temperatura del horno por 10ª vez,
Recordé las palabras que Javier me había dicho la semana anterior. Mamá, Paola, siempre comenta lo afortunada que se siente de tenerte como suegra. Dice que nunca había conocido a alguien tan generosa y cariñosa. Esas palabras habían alimentado mi alma durante días enteros. A las 2 en punto exacto, el motor del BMW de Javier rugió en mi entrada. Mi corazón comenzó a galopar mientras me dirigía hacia la puerta principal, alisando mi vestido una última vez. Había soñado con este momento durante semanas, imaginando la sorpresa en los ojos de Paola cuando viera todo lo que había preparado para ella. Abrí la puerta con la sonrisa más sincera que tenía, pero lo que vi me desconcertó profundamente. Paola llevaba un vestido rojo sangre que nunca le había visto, joyas doradas que brillaban como pequeños soles y un bolso de marca que costaba más que mi salario mensual de jubilación. Sus ojos recorrían mi casa como si fuera un tasador evaluando una propiedad. «Feliz cumpleaños, mi niña hermosa», dije abriendo mis brazos para recibirla. El abrazo que me devolvió fue frío como hielo en enero. Sus brazos me rodearon mecánicamente, mientras susurraba en mi oído con una voz que no reconocí. «Gracias, Eugenia. Espero que estés lista para escuchar lo que tengo que decirte. Hoy algunas cosas van a cambiar definitivamente». Javier apareció detrás de ella, cargando una botella de champán carísimo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi hijo, mi único hijo, el hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como una despedida. «Mamá, la casa se ve increíble», dijo mientras sus ojos también recorrían cada rincón con una mirada que no pude descifrar. «Paola y yo tenemos muchas cosas que celebrar hoy». Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 3 de la tarde y yo flotaba de felicidad viendo cómo todos elogiaban la decoración de mi casa. Había invitado a los compañeros de trabajo de Javier, algunas amigas de Paola que apenas conocía y mis vecinos más cercanos. Quería que fuera una celebración memorable, digna de mi nuera. «Eugenia, todo está espectacular», me decía la señora Martínez mientras admiraba el arreglo de orquídeas blancas del centro de mesa. «Se nota que has puesto tu corazón en cada detalle». Sonreí con orgullo mientras servía los camarones al ajillo en pequeños platos de porcelana. Cada comentario positivo alimentaba mi esperanza de que finalmente Paola me vería como la suegra que siempre había soñado tener. Pero algo extraño comenzó a suceder conforme avanzaba la tarde. Paola se comportaba como la anfitriona perfecta, recibiendo felicitaciones y regalos con una sonrisa radiante. Pero cada vez que alguien me elogiaba por la organización de la fiesta, ella interrumpía sutilmente la conversación. Cuando la señora González me felicitó por el salmón a la plancha, Paola inmediatamente comenzó a hablar sobre su nuevo trabajo en la empresa de bienes raíces. Cuando mi vecino Jorge elogió la decoración floral, ella cambió el tema hacia sus planes de remodelación. Al principio pensé que eran coincidencias, nervios naturales de ser el centro de atención. Pero cuando mi compadre Luis me dijo frente a todos: «Eugenia, eres una anfitriona excepcional. Esta casa es un verdadero palacio». Paola soltó una risita extraña y respondió: «Sí, lastima que algunas personas se aferren tanto a las cosas materiales cuando podrían ser más generosas con la familia». El comentario cayó como una piedra en mi estómago, pero traté de ignorarlo. Tal vez había malinterpretado sus palabras. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Me refugié en la cocina para traer la tarta, esperando que el momento del canto del cumpleaños aliviara la tensión que comenzaba a sentir en el aire. Mientras encendía las 32 velas, escuché fragmentos de conversación desde la sala. Paola hablaba con sus amigas sobre mujeres egoístas que no saben compartir y suegras posesivas que no entienden los sacrificios que hacen las esposas jóvenes. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi pecho, pero me convencí de que no hablaba de mí.
Llevé la tarta a la sala con las manos temblando ligeramente. Todos aplaudieron y comenzaron a cantar el cumpleaños feliz. Paola sonrió radiante mientras yo sostenía la tarta frente a ella, esperando ese momento mágico donde soplarían las velas y pedirían un deseo. Pero cuando terminó la canción, en lugar de soplar las velas, Paola tomó mi mano con fuerza y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Antes de pedir mi deseo, quiero agradecerle a Eugenia por esta fiesta tan hermosa. Aunque debo admitir que me sorprende toda esta generosidad viniendo de alguien que usualmente es tan reservada con sus cosas». El silencio incómodo llenó la sala. Algunos invitados intercambiaron miradas confusas mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Reservada con mis cosas? Yo que le había regalado joyas en su cumpleaños anterior. Yo que siempre llevaba platos de comida a su casa. Yo que había pagado la mitad de su luna de miel cuando tuvieron problemas económicos. «No entiendo, mijita», logré susurrar, sintiendo como todas las miradas se posaban sobre mí. Paola soltó mi mano y sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Oh, no es nada malo, Eugenia. Solo que algunas personas de tu generación tienden a ser muy apegadas a las posesiones materiales. Mi mamá siempre dice que la verdadera generosidad viene de dar sin esperar nada a cambio». La comparación con su madre fue como un bofetón. Su madre, que vivía en un apartamento rentado y nunca había podido darle ni la 10ª parte de lo que yo había dado a mi familia. Su madre, que había aparecido en sus vidas solo después de que Javier consiguiera un buen trabajo. Su madre, que siempre encontraba la manera de criticar indirectamente todo lo que yo hacía. «Paola tiene razón», intervino Javier de repente, apareciendo a mi lado con una copa de champán en la mano. «Mamá, a veces das la impresión de que las cosas materiales son más importantes que las personas». Mi mundo se tambaleó. Mi propio hijo, el hombre que había criado con tanto amor, estaba respaldando las palabras hirientes de su esposa frente a todos nuestros invitados. Sentí como el calor subía a mis mejillas y mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Yo siempre he dado todo por ustedes», murmuré, sintiendo como mi voz se quebraba. «Claro que sí, mamá», dijo Javier con una sonrisa condescendiente que jamás le había visto. «Pero dar y compartir son cosas diferentes. Compartir requiere desprendimiento real, no solo préstamos o regalos ocasionales». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos claramente incómodos con la dirección que estaba tomando la conversación. Yo me sentía como si estuviera en una pesadilla, como si estas dos personas que amaba más que a mi propia vida se hubieran convertido en extraños crueles. «Vamos, sopla las velas», dijo alguien desde atrás, tratando de aliviar la tensión. Paola finalmente sopló las velas, pero antes de que pudiera reaccionar, se acercó a mi oído y susurró tan bajo que solo yo pude escuchar: «Mi deseo ya lo conozco, Eugenia, y tú vas a ayudarme a cumplirlo». La conversación que siguió después de las velas cambió el rumbo de toda la velada. Mientras cortaba la tarta con manos temblorosas, Paola comenzó a contar anécdotas sobre matrimonios jóvenes que luchan por independizarse y la importancia de que las generaciones mayores entiendan cuándo es momento de pasar la antorcha. Cada palabra era como un dardo envenenado dirigido directamente a mi corazón. «Es increíble cómo algunas suegras se vuelven tan posesivas con sus hijos», comentó una de sus amigas, una mujer rubia que jamás había visto antes. «Mi cuñada tuvo que poner límites muy claros con su suegra para poder tener paz en su matrimonio». Paola asintió enfáticamente mientras me miraba de manera significativa. «Exacto, Ana. Hay mujeres que confunden el amor maternal con control. No entienden que aferrarse tanto a las cosas y a las personas solo genera sufrimiento». Sentí como si me hubieran abofeteado públicamente.
Ahí estaba yo, la mujer que había sacrificado todo por su hijo, siendo descrita como controladora y posesiva frente a personas que apenas conocía. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el cuchillo de la tarta. Yo nunca he controlado a Javier. Logré susurrar, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Siempre he respetado sus decisiones. Por supuesto que sí, mamá, intervino Javier, con esa nueva sonrisa condescendiente que me helaba la sangre. Pero hay formas sutiles de control que a veces ni siquiera nos damos cuenta que ejercemos. La sala entera me observaba como si fuera un espécimen en un laboratorio. Algunos invitados parecían incómodos, otros francamente curiosos por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Yo me sentía desnuda, expuesta, humillada en mi propia casa frente a personas que había invitado con tanto cariño. Por ejemplo, continuó Paola mientras aceptaba un pedazo de mi tarta con fingida gratitud. Cuando una persona mayor se aferra tanto a una casa grande, sabiendo que hay matrimonios jóvenes que realmente necesitan estabilidad y espacio para crecer. El comentario cayó como una bomba en medio de la sala. Ahora entendía hacia dónde se dirigía toda esta conversación orquestada. No era sobre control o posesividad, era sobre mi casa. Mi hermosa casa de $900,000 que había construido con sudor y lágrimas durante 30 años. Esta casa es muy grande para una sola persona, añadió la amiga rubia, mirando fuentes alrededor con admiración fingida. Debe ser muy costoso mantenerla también. Oh, sí. Paola suspiró dramáticamente. Javier y yo vivimos en un apartamento tan pequeño que apenas cabemos. Hemos estado ahorrando para nuestra propia casa, pero ya saben cómo están los precios de bienes raíces actualmente. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo. Lentamente, como piezas de un rompecabezas macabro, comencé a entender lo que estaba sucediendo. Esta no era una fiesta de cumpleaños. Era una emboscada cuidadosamente planeada. «Mamá». Javier se acercó a mí con una expresión que pretendía ser cariñosa, pero que ahora podía ver claramente como manipuladora. Paola y yo hemos estado hablando sobre el futuro de nuestra familia. «¿Qué futuro?», pregunté con un hilo de voz, aunque ya temía la respuesta. «Bueno». Paola tomó la palabra con una sonrisa que ahora podía ver en toda su falsedad. Hemos pensado que sería maravilloso si pudiéramos vivir aquí contigo. Esta casa es perfecta para una familia que está creciendo. ¿Vivir conmigo?, repetí, sintiéndome como si estuviera en una dimensión alternativa. No exactamente, intervino Javier rápidamente. Lo que Paola quiere decir es que tal vez sería momento de que tú consideraras mudarte a algo más pequeño y cómodo para tu edad, y nosotros podríamos quedarnos con la casa. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las voces de los invitados se convirtieron en un murmullo lejano, como si estuviera bajo el agua. Mi propio hijo me estaba pidiendo que abandonara mi hogar, el lugar donde había construido todos mis recuerdos, donde había criado a mi familia, donde planeaba envejecer con dignidad. Pero esta es mi casa, murmuré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Por supuesto que es tu casa, mamá. Javier habló con esa voz paternalista que usaba cuando creía que yo no entendía algo. Pero piénsalo lógicamente, tú ya no necesitas tanto espacio, y nosotros realmente lo necesitamos. Además, añadió Paola con una sonrisa venenosa, sería una forma tan hermosa de demostrar cuánto amas a tu hijo. Imagínate qué regalo. Tan maravilloso sería para nuestra nueva etapa como familia. Miré alrededor de la sala y vi las caras de los invitados. Algunos parecían horrorizados por lo que estaban presenciando. Otros claramente disfrutaban del drama. Pero lo que más me dolió fue ver que nadie, absolutamente nadie,
Salió en mi defensa. Yo necesito aire, logré decir, sintiendo cómo las paredes de mi propia sala comenzaban a cerrarse sobre mí. Mamá, no seas dramática, dijo Javier con irritación. Solo estamos hablando sobre posibilidades futuras. Pero yo ya no podía escuchar más. El sonido de mi corazón rompiéndose ahogaba todas las demás voces. Corrí hacia la cocina, tropezando ligeramente con mis propios pies, mientras escuchaba a Paola decirle a los invitados: «Disculpen a Eugenia. A veces las mujeres de su edad se vuelven muy emocionales con estos temas». La risa que siguió a su comentario fue la gota que derramó el vaso. Me refugié en mi cocina con el corazón destrozado, las manos temblando mientras me aferraba al fregadero de mármol que había elegido con tanto cuidado 5 años atrás. Las risas de los invitados llegaban desde la sala como puñales y, entre ellas, escuchaba la voz de Paola explicando mi episodio emocional, con esa dulzura falsa que ahora reconocía perfectamente. «Pobrecita Eugenia», la escuché decir. A veces las mujeres mayores se aferran tanto a las cosas materiales que olvidan lo que realmente importa: la familia. Cerré los ojos y traté de respirar, pero cada inhalación se sentía como vidrio molido en mis pulmones. 30 años pagando hipoteca, 30 años trabajando turnos dobles en la fábrica textil, 30 años soñando con el día en que finalmente podría descansar en mi propia casa, y ahora mi propio hijo quería arrebatármela para dársela a su esposa. El sonido de pasos acercándose me hizo levantar la cabeza. Era Javier, con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado en los últimos meses. «Mamá, ¿estás bien? Los invitados están preguntando por ti». «¿Cómo puedes hacerme esto, Javier?», le pregunté con la voz quebrada. «¿Cómo puedes pedirme que abandone mi hogar?». Él suspiró como si fuera yo la que estaba siendo irracional. «Mamá, nadie te está pidiendo que abandones nada. Solo estamos sugiriendo una transición natural. Tú podrías mudarte a un apartamento cómodo, sin las responsabilidades de mantener una casa tan grande». «¿Un apartamento?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclar con mi dolor. «Después de todo lo que he trabajado para tener esta casa, mira, mamá». Su voz se volvió más dura, más parecida a la de Paola. «Paola y yo somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Necesitamos espacio para crecer como familia. Tú ya viviste tu momento de tener una casa grande». Sus palabras me golpearon como martillazos. ¿Ya viví mi momento? Mi voz subió una octava. ¿Acaso estar jubilada significa que ya no merezco tener un hogar digno? No digas eso. Estás tergiversando mis palabras. Javier se acercó más, y por primera vez en mi vida, su presencia no me tranquilizó. Solo piensa en lo feliz que serías sabiendo que le diste a tu hijo la oportunidad de ser exitoso. En ese momento, Paola apareció en la puerta de la cocina con esa sonrisa de hiena que había aprendido a reconocer. «Eugenia, querida, los invitados se están preguntando dónde está la anfitriona», dijo con una voz melosa que me revolvió el estómago. «Sería una lástima que tu propio cumpleaños se arruinara por una conversación tan simple. No es mi cumpleaños», murmuré. «Es el tuyo». «Exacto». Ella se acercó como un depredador acechando a su presa. «Y como regalo de cumpleaños, me encantaría que consideraras nuestra propuesta. Sería tan generoso de tu parte». ¿Generoso? La palabra salió de mi boca como veneno. «Regalar mi casa es generoso». Bueno, Paola intercambió una mirada cómplice con Javier. «Técnicamente no sería regalar. Podríamos hacer un arreglo legal donde tú mantienes ciertos derechos, pero nosotros nos haríamos cargo de las responsabilidades». Mi sangre se heló. Habían pensado en todo. Esto no era una conversación espontánea.
Era un plan cuidadosamente orquestado para despojarme de mi patrimonio. Ustedes ya han hablado con abogados. No fue una pregunta, fue una afirmación. Javier tuvo al menos la decencia de verse ligeramente avergonzado. Solo hemos consultado algunas opciones legales, mamá, para proteger los intereses de todos. ¿Mis intereses? Sentí como la rabia comenzaba a superar al dolor. ¿Cuáles de mis intereses están protegidos si me quedo sin hogar? Eugenia, no seas tan dramática. Paola puso su mano en mi hombro y su toque me quemó como ácido. Nadie te va a dejar sin hogar. Podríamos conseguirte un apartamento hermoso en el centro de la ciudad. ¿Conseguirme? ¿Con qué dinero? ¿Con mi pensión de jubilación que apenas me alcanza para los gastos básicos? Bueno, la sonrisa de Paola se volvió aún más siniestra. Parte del valor de esta casa podría usarse para asegurar tu futuro. Sería como una inversión. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. Querían mi casa y estaban dispuestos a dejarme, con migajas para conseguirla. Mi propio hijo había conspirado con su esposa para despojarme de todo lo que había construido. «Salgan de mi casa», susurré. «¿Qué?» Javier parecía genuinamente sorprendido. «He dicho que salgan de mi casa. Ahora, mamá, estás siendo irracional». Javier levantó la voz. «Tenemos invitados afuera. No puedes... No me importan los invitados», grité con una fuerza que no sabía que aún tenía. «Quiero que se vayan de mi casa inmediatamente». Paola y Javier intercambiaron otra mirada, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó. Determinación. No iban a rendirse tan fácilmente. «Está bien, mamá». Javier habló con una voz peligrosamente calmada. «Si esa es tu decisión final, tendré que tomar medidas». «¿Qué medidas?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Medidas para proteger el futuro de mi familia», dijo mientras tomaba la mano de Paola. «Incluso si eso significa protegerte de ti misma». Lo que siguió fue la humillación más grande de mi vida. Javier tomó la mano de Paola y regresaron a la sala donde todos los invitados esperaban, dejándome sola en mi cocina con el corazón hecho pedazos. Escuché sus voces alzándose gradualmente, y cuando finalmente me armé de valor para salir, me encontré con una escena que jamás podré olvidar. «Mamá ha decidido ser increíblemente egoísta hoy», Javier le estaba diciendo a los invitados con una voz que fingía tristeza, pero que destilaba veneno. «Le hemos pedido un favor muy simple, una muestra de amor hacia su única nuera, y se ha negado rotundamente». Los invitados me miraron cuando aparecí en la entrada de la sala, sus caras mostrando una mezcla de incomodidad y juicio. Paola estaba sentada en mi sofá de cuero italiano, con lágrimas falsas rodando por sus mejillas mientras sus amigas la consolaban. «Pobrecita Paola», murmuró la mujer rubia. «Qué difícil debe ser tener una suegra tan poco comprensiva. Yo nunca he tenido problemas con mi suegra», añadió otra invitada. «Pero claro, ella siempre ha sido muy generosa con nosotros». Cada comentario era como una bofetada. Estas personas, que habían comido mi comida, disfrutado de mi hospitalidad, ahora me juzgaban sin conocer la historia completa. Me acerqué lentamente, sintiendo como si caminara hacia mi propia ejecución. «Eugenia». Mi vecino Jorge se acercó con expresión confundida. «¿Es cierto que no quieres ayudar a Javier y Paola con su situación de vivienda?». Antes de que pudiera responder, Javier se levantó dramáticamente. «Mamá vive sola en esta casa enorme de $900,000, mientras que mi esposa y yo nos hacinamos en un apartamento diminuto. Le hemos pedido que considere una transición que nos beneficie a todos, pero se niega». «No es una transición», logré decir con voz temblorosa. «Me están pidiendo que les regale mi casa». «Eso no es cierto».
y Paola saltó del sofá con más lágrimas, esta vez más convincentes. Solo queríamos que consideraras compartir este espacio con tu familia, pero tú prefieres las paredes frías antes que la compañía de las personas que te aman. El murmur de desaprobación de los invitados se hizo más fuerte. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Estas dos personas habían convertido mi generosidad en egoísmo, mi hogar en un capricho, mi amor maternal en posesividad tóxica. Javier, mi voz era apenas un susurro. Esta casa es todo lo que tengo. Es mi seguridad, mi futuro, mis recuerdos. Y nosotros somos tu familia, gritó él, acercándose a mí con los ojos encendidos de rabia. Paola es tu nuera. Ella merece tener una vida digna. Ella merece más que tú. La frase resonó en la sala como un trueno. Ella merece más que tú. Las palabras que habían estado danzando alrededor de toda la conversación finalmente habían sido pronunciadas con claridad cristalina. ¿Más que yo?, repetí, sintiendo como algo se rompía definitivamente en mi interior. Sí, Javier estaba fuera de control ahora. Todos sus pretextos de amabilidad habían desaparecido. Ella es joven, tiene toda la vida por delante. Puede hacer algo productivo con esta propiedad. Tú solo la estás desperdiciando. Javier, por favor. Paola fingió tratar de calmarlo, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Esto era exactamente lo que había planeado. No, Paola. Es hora de que mamá escuche la verdad. Siguió gritando mientras se acercaba más a mí. Has sido una egoísta toda tu vida, siempre pensando solo en ti. Nunca has considerado lo que es mejor para la familia. Yo te crié sola, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. Trabajé 2 empleos para darte todo. Sacrifiqué mi juventud, mis sueños, todo por ti. Y ahora es momento de que me devuelvas ese sacrificio, rugió. Paola merece tener la vida que yo nunca pude darte. Ella merece más que una vieja egoísta que se aferra a las cosas materiales. Los invitados observaban horrorizados mientras mi hijo me destrozaba emocionalmente frente a todos. Pero lo peor aún estaba por venir. Mamá. Su voz se volvió peligrosamente calmada. Si no firmas los papeles para transferir esta propiedad voluntariamente, tendré que buscar otras alternativas legales. ¿Qué alternativas?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Paola se acercó con una sonrisa triunfante. Hemos consultado con abogados especializados en casos de adultos mayores que no pueden tomar decisiones racionales sobre su patrimonio. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Me están amenazando con declararme incompetente? Solo si nos obligas a hacerlo. Javier cruzó los brazos. Pero sería mucho más fácil si simplemente aceptaras hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Mi voz subió hasta convertirse en un grito. ¿Lo correcto es robarle la casa a una mujer de 67 años? Tú no necesitas esta casa. Javier perdió completamente los estribos. Paola la necesita más. Ella merece más que tú. Y entonces sucedió. Me acerqué a él, mi propio hijo, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, y le grité con toda la fuerza que me quedaba. «Esta es mi casa. La compré con mi trabajo. No voy a regalársela a nadie». Javier me miró con desprecio puro, levantó su mano y me empujó con tal fuerza que caí al suelo de mármol frente a todos los invitados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Desde el suelo frío de mi propia sala, mirando hacia arriba a mi hijo que me había empujado, sentí como algo fundamental se rompía dentro de mi alma. El dolor físico de la caída no era nada comparado con la agonía de ver a las 30 personas que había invitado a mi casa, observándome como si fuera un insecto aplastado. Nadie se movió para ayudarme. Nadie dijo una palabra en mi defensa.
«Mira lo que me obligaste a hacer», gritó Javier, señalándome con el dedo mientras yo trataba de incorporarme. «Esto es tu culpa por ser tan terca y egoísta». Paola se cubrió la boca con ambas manos, fingiendo horror, pero a través de sus dedos pude ver una sonrisa de satisfacción. Esto era exactamente lo que había orquestado. Quería que yo me viera humillada, derrotada, vulnerable frente a testigos. «Javier, no debiste», murmuró mi vecino Jorge, pero su voz sonaba más preocupada por la escena que por mi bienestar. «Ella se lo buscó», rugió mi hijo, completamente fuera de control. «Le ofrecimos una solución digna y ella prefirió actuar como una víctima». Logré ponerme en pie con las piernas temblando, sintiendo como todos los ojos de la sala me juzgaban. Mi vestido color salmón estaba arrugado, mi cabello despeinado, y podía sentir un moretón formándose en mi cadera derecha. Pero lo que más me dolía era la mirada de desprecio de mi propio hijo. «Creo que todos deberían irse», logré susurrar, dirigiéndome a los invitados que parecían paralizados por la tensión. «Excelente idea», dijo Paola con voz melosa, acercándose a mí con esa falsa preocupación que ahora reconocía perfectamente. «Eugenia necesita tiempo para reflexionar sobre sus prioridades». Los invitados comenzaron a moverse lentamente hacia la puerta, algunos murmurando entre ellos, otros simplemente escapando de la incomodidad. Escuché fragmentos de conversaciones. «Pobrecita Paola, qué difícil situación. Las mujeres mayores a veces se vuelven muy obstinadas. Nadie se despidió de mí. Nadie me preguntó si estaba bien. 30 personas abandonaron mi casa sin dirigirme una sola palabra de apoyo o consuelo. Era como si hubiera dejado de existir como ser humano para convertirme en el obstáculo egoísta que Paola había pintado». Cuando finalmente todos se fueron, quedamos solo los tres en mi sala. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. «Mamá», Javier habló con voz cansada, como si fuera él quien hubiera sufrido toda la tarde. «Todavía puedes tomar la decisión correcta. Podemos arreglar esto de manera civilizada». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi mayor orgullo cuando era niño, y vi a un extraño. Un hombre que había heredado mi sangre pero no mi corazón. Un hombre capaz de empujar a su propia madre por dinero. «Fuera», susurré. «¿Qué?», preguntó como si no hubiera escuchado claramente. «¡Fuera de mi casa!», grité con una fuerza que no sabía que aún poseía. «¡Ambos! ¡Fuera!». Paola se acercó con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado. «Eugenia, estás alterada. Quizás deberías descansar y mañana podemos...». «No hay mañana», rugí, sintiendo cómo la rabia finalmente superaba al dolor. «No quiero volver a verlos en mi vida. Mamá, estás siendo histérica». Javier se acercó de nuevo, y por un momento temí que volvieras a empujarme. «Mañana, cuando te calmes, hablaremos con más tranquilidad. No hay nada de qué hablar». Mi voz se había vuelto helada, controlada, peligrosa. «Han demostrado exactamente quiénes son. Ahora váyanse». Paola tomó la mano de Javier y le murmuró algo al oído. Él asintió y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Desprecio mezclado con determinación. «Está bien, mamá. Te daremos tiempo para que recapacites. Pero esto no se queda así. Vamos a pelear por lo que es justo, por lo que Paola merece. Y si tenemos que usar otros métodos para proteger nuestros intereses», añadió Paola con voz dulce pero amenazante, «lo haremos. Hay muchas maneras de demostrar que una persona mayor no está capacitada para manejar propiedades de tanto valor». La amenaza era cristalina. Si no les entregaba mi casa voluntariamente,
Buscarían declararme incompetente mentalmente para quitármela legalmente. Los vi salir de mi casa. Escuché el motor de su auto alejándose y me quedé sola en mi sala devastada. Los platos sucios de la fiesta estaban esparcidos por todas las mesas. Los globos comenzaban a desinflarse y el olor de la tarta se había vuelto nauseabundo. Me dejé caer en mi sofá de cuero italiano y por primera vez en 67 años de vida, lloré como si el mundo se hubiera acabado, porque en cierto modo, así era. El mundo donde tenía un hijo que me amaba había muerto esa tarde. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a nacer dentro de mí. Algo que no había sentido jamás. Una rabia fría, calculadora, implacable. Si querían guerra, la tendrían. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sofá, rodeada de los restos de la fiesta que había organizado con tanto amor, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de desprecio de Javier, escuchaba las palabras venenosas de Paola, revivía la humillación de estar tirada en el suelo mientras 30 personas me juzgaban en silencio. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté, fui a mi habitación, saqué una maleta del armario y comencé a empacar lo esencial. No iba a quedarme en esta casa una noche más, sintiendo como una prisionera en mi propio hogar, esperando a que llegaran con papeles legales para despojarme de todo. Mientras doblaba mi ropa con manos temblorosas, recordé las palabras de mi hermana, Graciela, la semana anterior. Eugenia, si alguna vez necesitas escapar de algo, mi casa en la playa siempre está abierta para ti. En ese momento había pensado que era una conversación casual, pero ahora sus palabras sonaban como una profecía. Llamé un taxi a las 5 de la mañana y dejé mi casa tal como estaba, con los platos sucios, los globos desinflados, la tarta a medio terminar pudriéndose sobre la mesa. Que Javier y Paola vieran el resultado de su crueldad, que olieran la podredumbre de lo que habían destruido. El viaje a casa de Graciela en la costa tomó 2 horas. Durante todo el trayecto, mi teléfono no paró de sonar. Javier me llamó 17 veces, Paola 5. Los mensajes que me dejaron oscilaban entre la falsa preocupación y las amenazas veladas. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Eugenia, volvimos a tu casa y no estás. Esto es muy irresponsable de tu parte. Mamá, si no apareces, tendremos que llamar a la policía. Apagué el teléfono cuando llegué a la casa de mi hermana. Graciela me abrió la puerta en bata, con el cabello revuelto y cara de preocupación. Cuando me vio parada en su entrada con la maleta y los ojos hinchados de llorar, no me hizo una sola pregunta. Solo me abrazó y murmuró: «Pasa, hermana, aquí estás segura». Su casa olía a café recién hecho y sal marina. Las ventanas daban directamente al océano y por primera vez en meses sentí como si pudiera respirar completamente. Me senté en su cocina mientras ella preparaba desayuno y lentamente, con la voz quebrada por el dolor, le conté todo lo que había pasado. Graciela me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando terminé de relatar el empujón y la humillación pública, ella golpeó la mesa con el puño. «Ese desgraciado», murmuró entre dientes. «Ese hijo de perra se atrevió a empujarte». «Graciela, es mi hijo», susurré, aunque las palabras me sabían a ceniza. «No», ella me miró con ojos llenos de determinación. «Un hijo no hace eso. Lo que tienes es un extraño que comparte tu sangre». Pasé 3 días en casa de mi hermana, durmiendo por primera vez en meses sin pesadillas, despertándome con el sonido de las olas en lugar del terror de enfrentar otro día de manipulación.
Pero en la mañana del cuarto día, Graciela entró a mi habitación con una expresión seria. «Eugenia, necesitas ver esto», dijo, extendiéndome su tablet. En la pantalla había una publicación de Facebook de Paola. La fotografía mostraba a ella y Javier abrazados frente a mi casa, con una sonrisa que me heló la sangre. El texto decía: «Con dolor en el corazón, informamos que la abuela Eugenia está pasando por una crisis emocional y ha desaparecido de su hogar. Estamos muy preocupados por su bienestar mental y pedimos sus oraciones. Hemos tenido que mudarnos temporalmente a su casa para cuidar la propiedad mientras esperamos noticias». Los comentarios eran peores. Decenas de personas expresando su preocupación por mi estado mental deteriorado y felicitando a Javier y Paola por ser tan responsables y amorosos al cuidar mi propiedad en mi ausencia. «Ya se mudaron», murmuré, sintiendo cómo mi corazón se partía otra vez. «Leí los comentarios», dijo Graciela con voz sombría. Scrolleé hacia abajo y encontré comentarios de los invitados de la fiesta. Cada uno contaba una versión distorsionada de lo que había pasado. «Pobre Javier, su mamá se volvió muy agresiva. Eugenia siempre fue muy posesiva. Es tan triste cuando los padres mayores se vuelven irracionales con el dinero». Paola había orquestado una campaña de desprestigio perfecta. En menos de una semana, había convertido mi desaparición en evidencia de mi incompetencia mental, había justificado su ocupación de mi casa y había conseguido que toda la comunidad la viera como la víctima de una suegra problemática. «Hermana». Graciela se sentó junto a mí y tomó mis manos. «Tengo algo que decirte. He estado documentando todo lo que me has contado sobre Javier y Paola durante los últimos meses». «¿Documentando?», pregunté confundida. Ella sacó un folder lleno de papeles. «Grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas donde me contabas sobre sus demandas de dinero, fotografías de los moretones que tenías después de las discusiones familiares, copias de los mensajes amenazantes que me enviaste». «¿Por qué hiciste eso?». «Porque sabía que esto iba a pasar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque he visto cómo te han estado manipulando y abusando durante años y sabía que eventualmente intentarían quitarte todo». Me mostró página tras página de evidencia que había estado recopilando sin que yo lo supiera. Mi hermana, que siempre había parecido tan distraída y despreocupada, había estado construyendo un caso legal para protegerme. «Graciela», susurré, «¿qué vamos a hacer?». Ella sonrió por primera vez en días y había algo feroz en esa sonrisa. «Vamos a destruirlos». El lunes por la mañana, Graciela me llevó al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Luis Mendoza, el abogado especializado en derecho familiar y casos de abuso de ancianos, revisó toda la documentación que mi hermana había recopilado con una expresión cada vez más sombría. «Señora Eugenia», dijo después de examinar las grabaciones, fotografías y mensajes, «lo que su hijo y nuera han hecho constituye varios delitos: extorsión, amenazas, violencia doméstica y ahora ocupación ilegal de propiedad. Pero él es mi hijo», murmuré, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. «Y precisamente por eso es más grave», respondió Luis con firmeza. «El abuso familiar es uno de los crímenes más cobardes que existen. Pasamos 3 horas planificando nuestra estrategia. Luis había investigado a Paola y descubrió información que me dejó helada. Tenía antecedentes de estafas menores y había estado casada 2 veces antes, siempre con hombres mayores que poseían propiedades valiosas. Mi Javier no era su primera víctima, era su especialidad. Su nuera es una estafadora profesional», explicó Luis mientras me mostraba los documentos.
y ha estado entrenando a su hijo para ser su cómplice. Esa tarde regresamos a la casa de Graciela para encontrar 18 llamadas perdidas de Javier. Los mensajes de voz oscilaban entre la falsa preocupación y las amenazas directas. «Mamá, si no apareces en 24 horas, vamos a reportarte como persona desaparecida con problemas mentales». «Eugenia, tu comportamiento errático nos está obligando a tomar medidas legales». Pero había un mensaje que me partió el alma. Era de mi vecina, la señora Martínez. «Eugenia, querida, no sé qué creer. Javier y Paola han estado diciéndole a todo el vecindario que tuviste un episodio psicótico y que estás en algún lugar vagando sin rumbo. Han organizado búsquedas voluntarias y están hablando con doctores sobre internarte cuando aparezcas. Espero que estés bien». «Van a intentar internarme», le dije a Graciela con horror. «Por encima de mi cadáver», respondió mi hermana con una determinación que nunca le había visto. Luis había sido claro. Teníamos que actuar rápido antes de que Javier y Paola pudieran formalizar cualquier proceso legal contra mi capacidad mental. El plan era simple pero efectivo. El miércoles por la mañana, cuando ellos creyeran que tenían todo bajo control, les serviríamos una demanda por ocupación ilegal, extorsión y violencia doméstica. Pero yo quería algo más. Quería que pagaran por cada humillación, cada manipulación, cada lágrima que me habían arrancado. «Luis», le dije el martes por la noche, «quiero que organices una reunión. Diles que estoy dispuesta a negociar». «¿Estás segura? Podríamos perder el elemento sorpresa». «Confía en mí», respondí, sintiendo como algo frío y calculador se asentaba en mi pecho. «Quiero mirarlos a los ojos cuando se den cuenta de que han perdido». El miércoles a las 10 de la mañana nos reunimos en la oficina de Luis. Javier y Paola llegaron con su propio abogado, un hombre joven que claramente había subestimado la situación. Paola llevaba puesto un vestido color crema y perlas, interpretando el papel de la nuera preocupada a la perfección. «Mamá». Javier se levantó cuando entré, fingiendo alivio. «¿Estábamos tan preocupados? ¿Dónde has estado?» «Sentada», respondí con voz helada, sin devolver su abrazo fingido. «Eugenia». Paola se acercó con lágrimas fabricadas. «Hemos estado tan angustiados. La casa se siente tan vacía sin ti». «Estoy segura», respondí, disfrutando la confusión en sus ojos ante mi frialdad. Luis tomó el control de la reunión inmediatamente. «Estamos aquí para discutir el desalojo inmediato de la propiedad de la señora Eugenia y las acciones legales que procederán». El abogado de ellos, un tal Ricardo Vega, se rió nerviosamente. «¿Desalojo? Señor Mendoza, creo que hay un malentendido. Mis clientes están cuidando la propiedad de una mujer que claramente está atravesando una crisis de salud mental». «¿Crisis de salud mental?». Luis sonrió de manera predatoria. «Interesting. ¿Tiene alguna documentación médica que respalde esa afirmación?». «Bueno, no, pero…». Vega comenzó a tartamudear. «Porque nosotros sí tenemos documentación». Luis colocó el primer folder sobre la mesa. «Grabaciones de audio donde sus clientes amenazan, extorsionan y chantajean emocionalmente a mi cliente». La cara de Javier se puso pálida. «Esas grabaciones fueron hechas sin nuestro consentimiento. En el estado donde vivimos, solo se necesita el consentimiento de una de las partes», respondió Luis con una sonrisa. «Y su madre consintió cada grabación». Paola finalmente entendió que esto no era una negociación amistosa. «Eugenia, ¿qué estás haciendo? Somos familia». «¿Familia?». Mi voz salió cargada de veneno. «La familia empuja a una mujer de 67 años al suelo. ¿La familia amenaza con robar casas?».
Yo nunca dije robar, protestó Javier. Luis colocó el segundo folder en la mesa. Aquí tenemos los antecedentes penales de su esposa, señor Javier. 3 matrimonios anteriores, todos con hombres mayores propietarios, todos terminados cuando ella obtuvo propiedades valiosas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Javier miró a Paola con horror creciente. ¿De qué está hablando? Javier, amor, yo te explico después. Paola murmuró, pero era demasiado tarde. Su esposa es una estafadora profesional. Continué, disfrutando cada palabra. Y tú eres su títere perfecto. ¿Una estafadora? Javier se volvió hacia Paola con los ojos llenos de horror. ¿De qué están hablando? Luis colocó fotografías sobre la mesa. Paola en su boda anterior con un hombre de 70 años. Documentos de transferencia de propiedades. Reportes policiales de estafas menores. Cada imagen era una puñalada en el corazón de mi hijo, que comenzó a entender la magnitud de su traición. Su primer esposo, Roberto Clemente, le dejó su casa de $500,000 antes de morir, misteriosamente, explicó Luis con voz clínica. Su segundo esposo, Manuel Torres, transfirió su negocio familiar a su nombre 3 meses antes de que ella pidiera el divorcio. El patrón es siempre el mismo: seducir, manipular, aislar a la víctima de su familia y finalmente despojarla de todo. Paola se había quedado completamente pálida, pero aún intentaba mantener su fachada. Eso no es cierto. Javier, amor, no les creas. ¿Por eso me alejaste de mamá? Javier la miraba como si viera a una extraña. ¿Por eso siempre insistías en que ella era egoísta y posesiva? Porque lo era. Paola intentó mantener su historia, pero su voz temblaba. Eugenia nunca nos aceptó como familia. Yo te acepté, dije con voz quebrada, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver. Te abrí mi hogar, te traté como a una hija, gasté mis ahorros en tu felicidad, y tú me pagaste convirtiendo a mi propio hijo contra mí. Luis continuó, implacable. Pero aquí viene lo mejor. Su nuera no solo es una estafadora, también es una mentirosa patológica. ¿Le ha contado a usted, Javier, sobre sus otros 2 hijos? El mundo se detuvo. ¿Qué otros hijos?, murmuró Javier. Paola tiene 2 hijos de matrimonios anteriores que viven con sus abuelos porque ella los abandonó cuando ya no le eran útiles para sus estafas. Luis mostraba más documentos. Y hay algo más interesante. Nunca estuvo embarazada durante su matrimonio con usted. Pero ella perdió el bebé el año pasado. Javier parecía estar en shock. Estuvo devastada durante meses. ¿Embarazo psicológico o simplemente mentira?, respondió Luis. Los registros médicos que tenemos indican que nunca estuvo embarazada. Javier se volvió hacia Paola con una mirada que jamás había visto en sus ojos. Desprecio puro. ¿Mentiste sobre el bebé? Javier, yo puedo explicar todo. Paola comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes, desesperadas, reales. Yo te amo. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Javier se levantó bruscamente. ¿O tu próxima estafa? En ese momento entendí algo terrible. Mi hijo había sido víctima tanto como yo. Paola había destruido nuestra relación sistemáticamente, convirtiéndolo en su arma contra mí. Pero la diferencia era que él había elegido creerle, había elegido empujarme, había elegido humillarme. Javier, dije con voz suave, sé que ella te manipuló, pero tú decidiste empujarme. Tú decidiste amenazarme. Tú decidiste humillarme. Frente a 30 personas. Él me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía.
Sabías que me estabas haciendo daño. Interrumpí. Y elegiste hacerlo de todas formas. Luis colocó los documentos finales sobre la mesa. Señora, Paola, aquí tiene una orden de desalojo inmediato. Tiene 24 horas para abandonar la propiedad. Cualquier intento de regresar será considerado allanamiento. Y aquí, añadió entregándole otro papel, tiene una orden de restricción. No puede acercarse a menos de 500 metros de mi cliente. Paola finalmente explotó. ¡Esto es ridículo! Esa casa debería ser mía. Me la merezco después de todo lo que he soportado con esta familia disfuncional. Sus palabras fueron como un regalo. Luis sonrió y señaló una pequeña grabadora en la mesa. Gracias por esa confesión final, señora Paola. El abogado, de ellos Ricardo Vega, se levantó apresuradamente. Mis clientes no harán más declaraciones. Esta reunión ha terminado. Pero yo no había terminado. Me levanté lentamente, mirando a mi hijo a los ojos por última vez. Javier, tú fuiste la luz de mi vida durante 42 años. Te crié sola. Trabajé 2 empleos para darte todo. Sacrifiqué mi juventud por tu felicidad. Y cuando finalmente necesité que me defendieras, elegiste empujarme al suelo. Mamá, por favor. Él intentó acercarse, pero lo detuve con una mirada. No. Mi voz era firme como el acero. Algunas cosas no se pueden reparar. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Espero que hayas valido la pena, Paola, porque te costó un hijo a una madre. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, dejando atrás 42 años de amor maternal y abrazando algo nuevo. Mi libertad. 6 meses después, vendí mi casa por $950,000. Compré un apartamento pequeño, frente al mar, junto a Graciela, y con el dinero restante comencé a viajar por el mundo. París, Roma, Tokio, ciudades que siempre había soñado conocer, pero que había sacrificado por la maternidad. Creé un blog llamado Renaciendo a los 67, donde comparto mi historia y ayudo a otras mujeres mayores que enfrentan abuso familiar. Miles de mujeres me escriben contándome sus propias historias de hijos manipuladores y nueras tóxicas. Javier intentó contactarme varias veces después del divorcio de Paola, pero nunca respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Hoy, mientras escribo esto desde una terraza en Santorini, viendo el atardecer más hermoso que jamás haya contemplado, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Soy feliz, verdaderamente feliz, libre de la toxicidad, libre de la manipulación, libre de sacrificar mi bienestar por personas que no lo valoraban. A veces el amor más grande que podemos darnos a nosotros mismos es alejarnos de quienes nos lastiman, incluso si comparten nuestra sangre. Aprendí que la familia no siempre está en los lazos de sangre, sino en quienes nos aman, respetan y protegen. Y a los 67 años, finalmente aprendí a ser egoísta de la manera correcta, poniendo mi bienestar primero.